No todos los que llegan al desierto regresan. Hay secretos que la arena guarda con más celo que cualquier tumba. Rituales que solo se transmiten en susurros, cuando el viento del este deja de soplar y el silencio se vuelve tan denso que puedes tocarlo con las manos. Los esenios no aceptan a cualquiera. Durante siglos, esta comunidad guardó conocimientos que los imperios quisieran destruir, técnicas de sanación que la medicina oficial llamó herejía, prácticas de comunión con lo invisible que los sacerdotes condenaron como brujería. Este es el relato de un joven que abandonó todo para someterse a una iniciación que cambiaría su esencia misma. La iniciación esenia no es un camino de iluminación, es un camino de destrucción. Primero te deshacen, luego, si sobrevives, te permiten reconstruirte desde una verdad más profunda. Algunos huyen en la primera noche, otros pierden la cordura en el tercer día. Los más valientes retroceden cuando comprenden el precio real de la transformación. Solo unos pocos cruzan, y cuando lo hacen, ya no son quienes eran. Lo que estás por escuchar podría cambiar la forma en que entiendes tu propia existencia. Capítulo 1. El que llega con las manos vacías. Llegué al anochecer con una mochila que pesaba menos que mi vergüenza. Había caminado 7 días desde Jerusalén, siguiendo instrucciones de un anciano. Busca las cuevas cerca del mar que no tiene vida. Si tu corazón es puro, ellos te encontrarán. Tenía 23 años y había perdido todo. Mi padre me desheredó por cuestionar las leyes del templo. Mi prometida me abandonó. Mis hermanos dejaron de hablarme. Preguntas sobre Dios. Sobre la verdad detrás de los rituales. Sobre por qué los sacerdotes vivían en palacios mientras el pueblo moría de hambre. El mundo no funciona con preguntas, me dijo mi padre. Funciona con obediencia. Pero yo no podía obedecer algo que mi alma rechazaba. Cuando el sol se hundió detrás de las montañas, vi humo subiendo desde un acantilado. Me acerqué y encontré un anciano sentado solo, inmóvil como una roca, mirando el fuego. No me saludó, no levantó la vista. Simplemente esperó. Pasaron varios minutos antes de reunir el coraje para hablar. Busco a los esenios, dije. El anciano no respondió. Siguió mirando el fuego como si mis palabras fueran solo otro sonido del desierto. Cuando finalmente habló, su voz cortaba como una hoja afilada. ¿Qué buscas realmente? Había preparado un discurso sobre mi deseo de conocimiento espiritual, pero bajo su mirada, todas esas palabras se evaporaron. No lo sé. Solo sé que no puedo seguir viviendo como vivía. Por primera vez, me miró directamente. Sus ojos eran del color del ámbar oscuro, y en ellos había algo que me hizo sentir completamente desnudo. Siéntate. Me senté frente al fuego. Los que vienen aquí buscan muchas cosas. Poder, conocimiento secreto, escape. La mayoría no sabe qué busca. Solo saben que algo está roto y creen que nosotros podemos arreglarlo. Pero nosotros no arreglamos nada. Nosotros rompemos lo que queda, hasta que solo queda la verdad. Y la verdad, muchacho, duele más de lo que puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a ser roto? No era una pregunta retórica. Era una pregunta real que requería una respuesta real. Pensé en mi vida en Jerusalén. En las noches sin dormir, preguntándome si había algo más. En la sensación constante de estar traicionando mi propia alma cada vez que seguía las reglas que no entendía. En el vacío que ninguna cantidad de dinero, estatus o aprobación familiar podía llenar. Sí, dije. Y lo decía en serio. El anciano asintió lentamente. Tu nombre no importa aquí. Lo que fuiste no importa aquí. Tu familia, tu educación, tus logros, todo eso lo dejarás en la entrada. Si decides continuar, comenzarás como todos comienzan, sin nombre, sin historia, sin identidad. ¿Y si no puedo soportarlo? Entonces te irás. Como todos los que no estaban listos. No hay vergüenza en eso. Hay más vergüenza en quedarse cuando tu corazón ya se ha ido. Me quitó la mochila de la espalda y la dejé caer al suelo. Sentí un peso salir de mis hombros, pero no era el peso de la tela y las provisiones. Era algo más profundo. Hay 7 umbrales, dijo el anciano. 7 pruebas que te llevarán al límite de lo que crees que puedes soportar. La primera comienza esta noche. Si fallas, te irás mañana al amanecer. Si sobrevives, continuarás. ¿Qué tengo que hacer? El anciano señaló hacia la oscuridad del desierto, donde las dunas se perdían en la noche sin luna. Camina hasta que encuentres tu miedo.
Cuando lo encuentres, siéntate con él. No huyas. No luches. Solo permanece. Regresa cuando el miedo haya hablado. ¿Y si me pierdo? Entonces no estabas listo. Me puse de pie con las piernas temblorosas. Miré hacia la oscuridad absoluta que se extendía más allá del círculo de luz del fuego. No había luna. No había estrellas visibles. Solo negrura. Ahora. Di el primer paso hacia la oscuridad y sentí como el miedo se enrollaba alrededor de mi garganta como una serpiente. Cada parte de mi mente racional gritaba que esto era una locura, que podría caer por un acantilado, que podría ser mordido por una víbora, que podría simplemente caminar en círculos hasta morir de sed. Pero seguí caminando, porque algo en mí sabía que esto era exactamente lo que había estado buscando. No comodidad, no respuestas fáciles, sino la oportunidad de enfrentar lo que había estado evitando toda mi vida, a mí mismo. Esta noche, sal afuera y camina en la oscuridad durante 10 minutos sin linterna. ¿Qué miedos aparecieron? Escríbelo en los comentarios, otros necesitan saber que no están solos. Capítulo 2. La voz en la oscuridad. No sé cuánto tiempo caminé. En la oscuridad absoluta del desierto, el tiempo se vuelve líquido. Podría haber sido 1 hora o 5 minutos. Lo único que sabía era que cada paso me hundía más profundo en una negrura que parecía tener peso. Mi respiración comenzó a acelerarse. No por el esfuerzo físico. Era el pánico que comienza cuando te das cuenta de que estás completamente solo, completamente vulnerable. Y entonces comencé a escuchar cosas. Primero un sonido como de algo arrastrándose sobre la arena. Me detuve con el corazón martillando. Escuché con cada fibra de mi cuerpo. Nada. Luego una voz. Baja. Susurrante. No lo lograrás. Me detuve otra vez. Miré alrededor, sabiendo que era inútil porque no podía ver nada. ¿Quién está ahí?, pregunté. Mi voz sonó patética, pequeña, tragada por la inmensidad del silencio. Nadie respondió, pero la voz interior continuó. Ahora más fuerte. Más clara. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Realmente crees que eres especial? Miles han venido antes que tú. Miles han fracasado. ¿Qué te hace pensar que tú serás diferente? Reconocí esa voz. Era la misma que me había acompañado toda mi vida. La que me decía que no era suficientemente bueno, que mis preguntas eran tontas, que debería haber escuchado a mi padre. La voz del miedo. Pero esta vez, en la oscuridad total, sin distracción, sin escape, esa voz se volvió casi ensordecedora. Vas a morir aquí. No. Vas a fallar. No. Eres un cobarde. Siempre lo has sido. Por eso huiste de Jerusalén. No fue valentía. Fue cobardía disfrazada de búsqueda espiritual. Eso me golpeó más fuerte que cualquier puño, porque había algo de verdad en ello. ¿Había huido? ¿O había dado un paso valiente? En ese momento, en la oscuridad absoluta, no podía distinguir la diferencia. Y quizás esa era la prueba. No buscar la respuesta correcta, sino sentarme en la pregunta sin huir de su incomodidad. Mis piernas comenzaron a temblar. No del frío. El desierto todavía irradiaba el calor del día. Temblaba porque cada creencia que tenía sobre mí mismo estaba siendo sacudida. Y entonces hice algo que cambió todo. Me senté. Justo ahí, en medio de la nada, en la oscuridad absoluta, me senté en la arena todavía tibia y dejé de luchar. El anciano había dicho, cuando encuentres tu miedo, siéntate con él. Así que me senté, y las voces se volvieron más fuertes, más crueles, más precisas. Cada error que había cometido, cada mentira que me había dicho, cada momento de debilidad, cada vez que había elegido la comodidad sobre la verdad, todo vino a mí en una avalancha imparable. Y lloré. No era un llanto suave. Era el tipo de llanto que viene desde algún lugar tan profundo que no sabías que existía. El tipo que duele físicamente, que te hace sentir como si te estuvieras vaciando por completo. Pero seguí sentado. Y algo extraño comenzó a suceder. Las voces empezaron a cambiar, a perder su poder. No desaparecieron. No se callaron. Pero dejaron de controlarme. Porque finalmente las estaba escuchando sin huir, sin distraerme, sin juzgarlas. Solo, escuchando. Y en ese espacio de escucha total, en esa rendición completa, algo más emergió. Una voz diferente, más profunda, más antigua. Una presencia que había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente bajo el ruido. ¿Quién eres cuando todas las historias se callan? No tenía respuesta. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? No lo sabía. ¿Quién eres cuando tu nombre, tu familia, tu historia se desvanecen?
La pregunta flotó en el aire como humo, y me di cuenta de que esa era la verdadera prueba. No era sobre enfrentar serpientes o acantilados o peligros físicos. Era sobre enfrentar el vacío que quedaba cuando todas mis defensas caían. ¿Quién era yo sin mis historias? ¿Sin mi orgullo herido de hijo rechazado? ¿Sin mi identidad de buscador espiritual? ¿Sin mi narrativa de víctima incomprendida? ¿Quién quedaba? Me quedé sentado en esa pregunta durante lo que pareció una eternidad. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a emerger. No era una respuesta. Era más bien una presencia. Una quietud. Un espacio abierto donde antes solo había ruido y defensas. Era como descubrir una habitación en mi interior que siempre había estado ahí pero que nunca había visitado. No era paz. Era algo más crudo que eso. Era verdad sin adornos. Y la verdad, como el anciano había advertido, dolía. Pero era real. Sólida. Innegable. Cuando finalmente me puse de pie, mis piernas estaban entumecidas y mi rostro cubierto de lágrimas secas y arena. Miré hacia donde pensaba que estaba el campamento, aunque en la oscuridad total era imposible estar seguro. Y comencé a caminar. No sabía si iba en la dirección correcta. No sabía si el anciano seguiría ahí. No sabía qué vendría después. Pero algo había cambiado. Había encontrado mi miedo. Me había sentado con él. Y había sobrevivido. Más que eso, había descubierto que el miedo no era mi enemigo. Era simplemente una voz entre muchas. Una voz que perdía poder cuando dejaba de huir de ella. Después de lo que pareció otra eternidad de caminar a ciegas, vi un pequeño punto de luz en la distancia. El fuego. Todavía ardía. Y junto a él, la silueta inmóvil del anciano, esperando. Cuando llegué al círculo de luz, el anciano me miró con esos ojos de ámbar que parecían ver todo. ¿Habló tu miedo? Sí. ¿Y qué dijo? Me tomó un momento encontrar las palabras correctas. Dijo que soy un cobarde. Dijo que voy a fracasar. Dijo que no soy especial. El anciano asintió. ¿Y es verdad? Pensé en eso. Realmente pensé. No lo sé, admití finalmente. Pero dejó de importar. Por primera vez, vi algo parecido a una sonrisa en el rostro del anciano. No era una sonrisa grande. Apenas un movimiento en la comisura de sus labios. Pero estaba ahí. Has pasado la primera prueba, dijo. No porque hayas encontrado la respuesta, sino porque dejaste de buscarla. ¿Alguna vez te has sentado con tus miedos sin intentar resolverlos? ¿El miedo te dijo algo verdadero o solo intentaba protegerte? Debate esto en los comentarios, quiero ver diferentes perspectivas. Capítulo 3. El agua que no se puede beber. El amanecer llegó sin drama. No hubo explosión de colores o momento cinematográfico donde la luz inundó el horizonte. Simplemente, de forma gradual, la oscuridad se fue retirando y el mundo comenzó a tomar forma otra vez. Me había quedado dormido junto al fuego, exhausto por la caminata nocturna y el peso emocional de lo que había experimentado. Cuando abrí los ojos, el anciano ya estaba despierto, sentado en la misma posición que la noche anterior, como si nunca se hubiera movido. Ven, dijo simplemente, poniéndose de pie con una agilidad que contradecía su edad aparente. Lo seguí por un camino rocoso que descendía hacia el mar muerto. Podía ver el agua en la distancia, brillando bajo el sol naciente con un tono azul profundo que parecía casi artificial. ¿Has bebido alguna vez del mar?, preguntó el anciano sin mirar hacia atrás. No, hoy lo harás. No entendí qué quería decir con eso. Todos sabían que el agua del mar muerto era imbebible, tan saturada de sal y minerales que un solo trago podía enfermarte gravemente. Llegamos a la orilla y el anciano se detuvo. El agua lamía suavemente las rocas, dejando depósitos blancos de sal cristalizada en cada superficie. El olor era extraño, metálico y penetrante. La segunda prueba es simple, dijo el anciano. Bebe. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. Eso me matará. Quizás. Definitivamente me enfermará. Probablemente. Entonces, ¿por qué? El anciano finalmente me miró. Porque necesitas aprender que hay cosas que no puedes forzar. Hay verdades que tu cuerpo sabe que tu mente todavía no acepta. El agua que tienes ante ti no puede sustentarte. Ninguna cantidad de fe o voluntad cambiará eso. Es una ley de la naturaleza. Entonces, ¿qué debo hacer? Bebe. Me arrodillé junto al agua. Mi reflejo me devolvió la mirada, un rostro demacrado, ojos cansados. Me veía como un extraño. Metí mis manos en el agua y la levanté hacia mis labios. El primer sorbo fue dolor líquido, como si cada terminación nerviosa en mi boca estuviera siendo atacada. Escupí violentamente, tosiendo. Otra vez, dijo el anciano con calma. No puedo.
Otra vez. Bebí otra vez. Esta vez logré tragar antes de que mi estómago se retorciera. Vomité en las rocas. Otra vez. Bebí una tercera vez. Y una cuarta. Cada vez mi cuerpo reaccionaba con más violencia. Pero algo estaba cambiando. No en el agua. En mí. Estaba dejando de luchar contra la realidad. En la quinta vez, me detuve. No puedo cambiar esto, dije en voz baja. No importa cuántas veces lo intente. No importa cuánta fe tenga. Esta agua nunca me sustentará. Continúa, dijo el anciano. ¿Pero cuándo ha sido suficiente la lección? El anciano se sentó en una roca cercana. Cuando dejes de preguntar cuándo será suficiente. Cuando aceptes completamente lo que es. No con resignación. No con amargura. Sino con claridad absoluta. Miré el agua. Brillante. Hermosa. Mortal. Y por primera vez, la vi realmente. No como un enemigo. No como una prueba. Solo como lo que era. Agua que no podía beber. Simple. Claro. Verdadero. No puedo cambiar esto, repetí. Pero esta vez las palabras tenían un peso diferente. No eran derrota. Eran aceptación. Y sin embargo, dijo el anciano, aquí estás. Vivo. Respirando. No porque el agua haya cambiado, sino porque tú has dejado de exigir que lo haga. Se puso de pie y comenzó a caminar hacia una pequeña estructura de piedra que no había notado antes. La seguí, todavía marcado y tembloroso por la experiencia. Dentro de la estructura había un pozo de agua dulce, fresca, clara, real. El anciano llenó un cuenco de madera y me lo ofreció. Bebe. Esta vez, cuando el agua tocó mis labios, casi lloré por lo dulce que sabía, por lo real que era, por cómo cada célula de mi cuerpo la recibía con gratitud. La lección no es sobre el agua del mar, dijo el anciano mientras yo bebía. Es sobre todo aquello en tu vida que no puedes cambiar, todo aquello que luchas por controlar, todo aquello que te resistes a aceptar tal como es. Se sentó frente a mí, sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que hacía imposible mirar hacia otro lado. Tu familia que te rechazó. No puedes cambiar eso. Tus errores pasados. No puedes deshacerlos. La muerte que vendrá. No puedes evitarla. El dolor del crecimiento. No puedes saltártelo. Estas son las aguas del mar muerto en tu vida. Imbebibles. Inmutables. Verdaderas. Pero cuando dejas de luchar contra lo que es, cuando dejas de beber del mar muerto esperando que milagrosamente se vuelva dulce, entonces encuentras el pozo que siempre estuvo ahí. El agua que realmente puede sustentarte. La vida que puede vivirse cuando dejas de pelear con la realidad. Terminé de beber y dejé el cuenco a un lado. ¿Cuántas pruebas más? 5. ¿Todas serán así de difíciles? El anciano me miró con algo parecido a la compasión en sus ojos. Muchach, estas fueron las fáciles. Hay algo en tu vida que has estado intentando cambiar pero no puedes. Algo que tu cuerpo o tu intuición sabe que es inmutable, pero tu mente sigue resistiendo. Escríbelo abajo si te atreves, la comunidad te escucha. Capítulo 4. El fuego que purifica. Los 3 días siguientes pasé en una cueva pequeña, aprendiendo lo básico de la vida esenia. El anciano me enseñó cómo hacer pan sin levadura, cómo purificar el agua, cómo sentarme en silencio. En la mañana del 4.º día, me despertó antes del alba. Es hora de la tercera prueba. El fuego. Salimos cuando el cielo todavía estaba oscuro, llegando a un pequeño valle donde un círculo de piedras esperaba. En el centro, leña seca. Hoy ayunarás. No agua. No comida. Solo el sol. Te sentarás en el centro de este círculo desde que el sol nazca hasta que muera. No puedes moverte. No puedes buscar sombra. Miré el cielo. Ya sentía el calor prometido en el aire. ¿Y si no puedo? Entonces no estabas listo. El anciano encendió el fuego brevemente, dejó que las llamas consumieran parte de la madera, y luego las apagó. Las cenizas quedaron calientes, irradiando calor. El fuego externo es fácil de apagar, dijo. El fuego interno es lo que te consumirá hoy. Observa que quema dentro de ti. Y se fue. Me senté en el centro del círculo mientras el sol comenzaba a subir sobre las montañas. Al principio no era terrible. El aire estaba fresco todavía. La luz del amanecer era hermosa. Pero cuando el sol alcanzó su punto medio en el cielo, el valle se convirtió en un horno. El calor no venía solo de arriba. Las rocas que me rodeaban absorbían el sol y lo irradiaban de vuelta, creando un círculo de calor que parecía cocinarme desde todos los ángulos. Las cenizas a mis pies todavía emanaban su propio calor, añadiendo otra capa a la tortura. Mi piel comenzó a arder.
Mi boca se secó hasta que mi lengua se sintió como cuero. Cada respiración era como inhalar fuego. Y entonces comenzó el verdadero infierno. No era el calor físico, era algo más. Recuerdos comenzaron a surgir. No recuerdos dulces, recuerdos ardientes. Vergüenzas, humillaciones. Cada momento donde había fallado, donde había sido cobarde. Vi el rostro de mi padre. La decepción en sus ojos. La forma en que se dio la vuelta como si yo ya estuviera muerto para él. Vi a mi prometida. Sus ojos llenos de lágrimas y rabia. «¿Eliges el desierto sobre mí?», había dicho. Y yo había dicho que sí. Vi a mi hermano menor, quien me había admirado, el día que me llamó traidor. Tenía solo 14 años, pero sus palabras cortaron más profundo que las de mi padre. Cada memoria venía con su propio fuego, y no podía huir de ellas. El sol seguía subiendo, el calor seguía aumentando, y las memorias seguían llegando como oleadas implacables. Mi cuerpo comenzó a gritar por agua. Mis labios se agrietaron. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes. Pensé en levantarme, en salir del círculo, en buscar la sombra de las rocas cercanas. Pero algo más fuerte me mantenía ahí. No era fuerza de voluntad, no era orgullo. Era algo más simple y más profundo: curiosidad. Quería ver qué había al otro lado de esto. Quería saber quién sería si dejaba que este fuego quemara todo lo que ya no necesitaba cargar. Así que me quedé. Y las memorias siguieron llegando, cada una más dolorosa que la anterior. Vi mi propio egoísmo, mi propia arrogancia espiritual, la forma en que había juzgado a mi familia por no entender mi búsqueda, sin darme cuenta de que mi búsqueda misma estaba llena de orgullo. Pensé que era especial, que era diferente, que mi sufrimiento me hacía más profundo que los demás. Eso ardió más que cualquier otra cosa. Ver mi propio orgullo disfrazado de humildad, ver mi propia superioridad disfrazada de búsqueda espiritual. El fuego no solo estaba quemando mis errores, estaba quemando mis justificaciones, mis historias, mis excusas, y dolía. Dios, cómo dolía. Pero seguí sentado. El sol comenzó su descenso. El calor no disminuyó, pero algo en mí comenzó a cambiar. Las memorias seguían viniendo, pero ya no me estaban destruyendo. Las estaba viendo, realmente viendo, sin huir, sin justificar, sin defender, solo viendo. Y en ese ver, algo comenzó a disolverse. No eran las memorias las que me habían estado atormentando todos estos años. Era mi resistencia a ellas, mi necesidad de que fueran diferentes, mi necesidad de ser diferente de lo que había sido. Pero yo había sido eso, había hecho esas cosas, había lastimado a esa gente, había sido ese hombre cobarde, arrogante, perdido, y seguía siendo ese hombre en muchas formas, pero también era más que eso. Cuando el sol finalmente tocó el horizonte, el anciano regresó. Me encontró todavía sentado en el centro del círculo, inmóvil como una estatua, con la piel roja y agrietada, los labios sangrando, los ojos hundidos, pero vivo. ¿Qué quemó el fuego?, preguntó. Mi voz salió como un susurro áspero. Todo lo que pensaba que necesitaba proteger. El anciano asintió y me ofreció un cuenco de agua. Esta vez, cuando bebí, el agua sabía diferente. No solo a alivio, sabía a verdad, a claridad ganada a través del fuego. Tal vez pienses que el sufrimiento es innecesario para crecer. Te reto a recordar la última vez que cambiaste realmente sin pasar por algún tipo de fuego. ¿Fue posible? Escríbelo y defiende tu posición. Capítulo 5. El aire que no puedes atrapar. Me tomó 2 días recuperarme del fuego. Mi piel se peló en capas, revelando carne nueva y sensible debajo. El anciano me cubrió con ungüentos hechos de hierbas del desierto que olían a tierra y a tiempo. No hablamos mucho durante esos días. Él trabajaba en silencio, y yo descansaba en un silencio aún más profundo. Había algo diferente en mí, como si el fuego hubiera quemado no solo mi piel, sino también alguna capa invisible de resistencia que había estado cargando toda mi vida. En la mañana del 7º día desde mi llegada, el anciano me despertó de nuevo. «Es hora», dijo simplemente. Esta vez caminamos hacia las montañas. Subimos por senderos estrechos donde un paso en falso significaría caer cientos de metros hacia las rocas de abajo. El aire se volvía más delgado con cada paso. Llegamos a una plataforma de roca que sobresalía de la montaña como una lengua gigante. El viento aquí era feroz, constante, implacable. «Siéntate», dijo el anciano. Me senté cerca del borde, sintiendo el vacío a mis pies. El viento me empujaba, tiraba de mí, intentaba arrancarme de la roca. «La cuarta prueba es el aire», dijo el anciano. «El elemento que no puedes ver, que no puedes atrapar,
que no puedes controlar. Hoy aprenderás a rendirte ante lo que no puedes dominar. Sacó una tela larga de su bolsa y comenzó a atarla alrededor de mis ojos. ¿Qué haces? Te estoy quitando la vista. Pasarás el día aquí, en este borde, sin poder ver. Solo sintiendo el viento. Solo confiando en que la roca te sostendrá. El miedo me golpeó como una ola. Me caeré. Quizás. El viento me empujará. Probablemente lo intentará. ¿Y si pierdo el equilibrio? Entonces aprenderás sobre la gravedad de una forma muy directa. Ató la venda sobre mis ojos. El mundo se volvió negro. Y de inmediato, todo cambió. Cuando podía ver, el borde era algo que podía evaluar, medir, controlar. Podía ver dónde estaba el peligro y ajustarme en consecuencia. Pero ahora, en la oscuridad, con el viento rugiendo en mis oídos, con el vacío que podía sentir pero no ver, todo mi cuerpo se tensó en pánico puro. Respira, dijo la voz del anciano, aunque apenas podía oírlo sobre el viento. El aire entra. El aire sale. No puedes controlarlo. Solo puedes recibirlo. Y se fue. Los primeros minutos fueron los peores. Cada ráfaga me hacía pensar que estaba a punto de caer. Mi cuerpo se aferraba a la roca con tensión que hacía gritar cada músculo. Pero no podía sostenerme así por mucho tiempo. Lentamente, tuve que empezar a soltar. Solté la tensión en mis manos, en mis hombros, en mi mandíbula. Y cuando solté, algo extraño sucedió. El viento dejó de ser mi enemigo. Soplaba desde el este, fuerte y constante. Cuando dejé de resistirlo, cuando dejé que mi cuerpo se moviera con él, encontré un equilibrio que antes era imposible. Era como bailar con una pareja invisible. El viento empujaba, yo cedía. El viento tiraba, yo me inclinaba. Pero no caía. Las horas pasaron. Y el viento comenzó a enseñarme cosas. Me enseñó que el control es una ilusión, que siempre había estado bailando con fuerzas más grandes que yo, pero había estado tan ocupado intentando dominarlas que nunca aprendí los pasos de la danza. Me enseñó que la rendición no es derrota, es sabiduría. Es reconocer que batallas son imposibles de ganar y elegir la gracia sobre la guerra. Me enseñó que hay una diferencia entre rendirse ante algo y entregarse a algo. Uno viene del miedo, el otro viene de la confianza. Sentado en ese borde, ciego, con el vacío llamándome desde abajo, comencé a entender. No estaba aquí para conquistar el viento. Estaba aquí para aprender a bailar con él. No estaba aquí para controlar mi vida. Estaba aquí para aprender a vivir en ella con gracia, incluso cuando las fuerzas más grandes que yo me empujaban en direcciones que no había elegido. Mi padre rechazándome. El viento. Mi prometida abandonándome. El viento. Mi familia volviéndose contra mí. El viento. No podía controlar ninguna de estas cosas, pero podía elegir cómo bailar con ellas. Podía resistir y caer, o podía ceder y mantenerme de pie. Cuando el sol comenzó a ponerse y el anciano regresó para quitarme la venda, mis ojos se abrieron a un mundo que se veía diferente. No había cambiado nada externo, pero yo había cambiado. ¿Qué te enseñó el aire?, preguntó el anciano. ¿Que soy más fuerte cuando dejo de intentar ser fuerte? El anciano sonrió. Era la primera sonrisa real que le había visto, y transformó su rostro completamente. Estás comenzando a entender. Hoy, sal afuera y párate en el viento con los ojos cerrados durante 5 minutos. No luches contra él. Solo siente cómo tu cuerpo naturalmente se ajusta y baila con él. ¿Qué te enseñó? Comparte tu experiencia abajo. Capítulo 6. La tierra que te sostiene. Había pasado 9 días desde que llegué al desierto. 9 días que se sentían como una vida entera. El anciano me había dado un día de descanso después de la prueba del viento, pero incluso mientras descansaba, podía sentir que algo más grande se acercaba. Las primeras 3 pruebas habían sido difíciles, pero tenían la cualidad de desafíos externos. Cosas que podía ver, sentir, enfrentar. Lo que venía después, lo sentía en mis huesos, sería diferente. En la mañana del 10º día, el anciano me llevó a un lugar que nunca había visto antes. Descendimos por un camino oculto entre las rocas hasta llegar a una grieta en la tierra. Era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que un hombre pasara, y descendía en la oscuridad. La 5ª prueba es la tierra, dijo el anciano. El elemento de donde vienes y al que regresarás. Hoy entrarás en el vientre de la tierra, y permanecerás ahí hasta que ella te libere. Miré la grieta. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que no entrara. ¿Cuánto tiempo? Hasta que termines de resistir. ¿Y si me quedo atascado? Entonces la tierra te reclamará antes de tiempo. Pero si confías en ella, si te rindes completamente, te liberará cuando estés listo.
El anciano me dio una pequeña lámpara de aceite. Esta luz durará aproximadamente 6 horas. Úsala sabiamente. Cuando se apague, estarás completamente solo con la tierra y contigo mismo. Me entregó la lámpara y señaló la grieta. Entra. Me arrodillé ante la abertura. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Metí las piernas primero, sintiendo el espacio estrecho cerrarse alrededor de mí. Era como ser tragado. Descendí lentamente, usando mis manos y pies para encontrar apoyo en las paredes irregulares. La lámpara colgaba de mi cintura, balanceándose, proyectando sombras danzantes. Después de lo que pareció una eternidad de descenso, mis pies tocaron tierra sólida. Estaba en una pequeña cámara, apenas lo suficientemente grande para sentarme con las piernas cruzadas. Las paredes de roca me rodeaban por todos lados, tan cerca que podía tocarlas sin extender completamente mis brazos. Levanté la lámpara y miré hacia arriba. La abertura por la que había entrado era apenas visible, un pequeño punto de luz muy por encima de mí. Me senté y esperé. Las primeras horas fueron inquietantemente tranquilas. El silencio aquí era diferente del silencio del desierto de arriba. Arriba, siempre había viento, siempre había el sonido distante de algo. Aquí, en el vientre de la tierra, el silencio era absoluto, tan absoluto que comencé a escuchar mi propio cuerpo, los latidos de mi corazón, el movimiento de mi sangre, el susurro de mi respiración. Observé la llama de la lámpara, sabiendo que cada minuto me acercaba a la oscuridad total. Y entonces, demasiado pronto, la llama comenzó a parpadear. Mi corazón se aceleró. El pánico comenzó a trepar por mi garganta. La llama se hizo más pequeña, y se apagó. La oscuridad que me envolvió no era como la oscuridad del desierto nocturno. Esta era una oscuridad completa, total, absoluta. No había estrellas escondidas. No había luz de luna esperando. Solo negrura tan densa que parecía tener peso. Y en esa oscuridad, comencé a perderme. Sin vista para anclarme, sin sonido para orientarme, empecé a perder el sentido de dónde terminaba yo y dónde comenzaba la tierra. Las paredes parecían presionar más cerca. O tal vez era mi imaginación. No podía saberlo. El aire se sintió más pesado. O tal vez era mi respiración volviéndose más superficial. No podía saberlo. El tiempo se disolvió. Podrían haber pasado minutos u horas. No había forma de medir. Y en esa desorientación total, todos mis miedos más profundos surgieron a la superficie. El miedo a la muerte. No como concepto abstracto, sino como realidad tangible. Aquí, en este agujero en la tierra, podía sentir mi propia mortalidad. Podía sentir cómo la tierra me esperaba pacientemente, sabiendo que eventualmente todos regresamos a ella. El miedo a la insignificancia. ¿Qué era yo sino polvo temporalmente animado? ¿Qué diferencia hacía mi vida? ¿Qué quedaba cuando todas mis historias, mis logros, mis búsquedas se desvanecían? El miedo a estar completamente solo. Aquí, ninguna máscara funcionaba. Ninguna historia me protegía. Era solo yo y la tierra y la verdad desnuda de mi existencia. Comencé a hiperventilar, a entrar en pánico, a pensar en tratar de trepar de regreso, aunque sabía que en la oscuridad total probablemente me caería y me rompería el cuello. Y entonces, en medio del pánico, algo dentro de mí se rompió. O tal vez se rindió. Dejé de luchar. Dejé de tratar de controlar el miedo, de razonar con él, de escapar de él. Solo lo dejé estar. Y cuando lo hice, cuando finalmente me rendí completamente ante la tierra, ante la oscuridad, ante mi propia mortalidad, algo extraordinario sucedió. La tierra comenzó a hablar, no con palabras, con sensación, con presencia. Sentí el peso de millones de años de roca sobre y alrededor de mí. Sentí la paciencia infinita de la tierra, que había visto nacer y morir civilizaciones y que seguiría aquí mucho después de que yo fuera menos que polvo. Y en lugar de hacerme sentir pequeño e insignificante, me hizo sentir parte de algo. No estaba separado de la tierra. Era la tierra, temporalmente tomando esta forma, temporalmente consciente de sí misma a través de mí. Las paredes que pensé que me estaban aprisionando, me estaban sosteniendo. La oscuridad que pensé que me estaba matando, me estaba mostrando algo que solo se podía ver sin luz. Me acosté en el suelo de tierra, presioné mi mejilla contra la piedra fría, y lloré. Pero no era tristeza. Era algo más profundo. Era reconocimiento. Era llegar a casa después de un viaje que había comenzado antes de que naciera. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pero eventualmente, escuché una voz desde arriba. ¿Estás listo para regresar? Era el anciano. Y me di cuenta de que sí lo estaba. No porque tuviera miedo de quedarme,
sino porque la tierra me había enseñado lo que necesitaba aprender y ahora me estaba liberando. Subí lentamente por la grieta, usando el sonido de la voz del anciano para guiarme en la oscuridad. Cuando finalmente emergí a la luz del día, el sol me cegó temporalmente. El anciano me ayudó a salir completamente y me senté en la arena, parpadeando. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? 2 días. Miré mis manos. Estaban cubiertas de tierra. Todo mi cuerpo estaba cubierto de tierra. Y de alguna manera, eso se sentía correcto. ¿Qué te enseñó la tierra?, preguntó el anciano. Pensé en todas las palabras que podría usar, pero ninguna captaba completamente la experiencia. Finalmente dije, me enseñó que nunca he estado solo, y que nunca lo estaré, porque soy esto. Soy tierra consciente de sí misma. El anciano asintió lentamente, con algo parecido al orgullo en sus ojos. Solo quedan 2 pruebas. Las más difíciles. ¿Estás dispuesto a continuar? Miré mis manos cubiertas de tierra. Pensé en el fuego que me había quemado, en el agua que no podía beber, en el viento con el que aprendí a bailar, en la oscuridad donde encontré luz. Sí, dije, estoy listo. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, solo para descubrir que en esa soledad había una conexión más profunda? ¿O crees que la soledad es siempre algo que debe evitarse? Debate esto en los comentarios, quiero ver diferentes perspectivas. Capítulo 7. El ayuno del ego. Habían pasado 12 días. 12 días que habían destrozado y reconstruido todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo. La sexta prueba no involucra elementos externos, dijo el anciano en la mañana del día 13. Involucra el elemento más difícil, tú mismo. Me llevó a una cueva profunda donde solo había una estera y un cuenco de agua. Permanecerás aquí 7 días. Sin comida, sin compañía, sin distracciones. Esta es la prueba del ayuno del ego. El anciano colocó el cuenco en el suelo. Puedes beber, pero nada más. Si sales antes de los 7 días, la iniciación termina. Los primeros 2 días fueron hambre, aburrimiento, inquietud. Pero en el tercer día, algo cambió. Mi mente comenzó a comportarse de formas extrañas. Sombras que se movían, rostros en las rocas, voces de ninguna parte. No era locura, era claridad. Mi mente, sin distracciones, finalmente tenía espacio para mostrarme lo que había estado escondiendo. Vi mi propio ego en toda su fealdad desnuda. El ego que construye identidades basadas en ser especial, en ser el buscador, en ser el que sufre por la verdad. Vi cómo había construido toda una personalidad alrededor de mi sufrimiento, cómo secretamente me encantaba ser el incomprendido. Vi cómo mi búsqueda espiritual era a menudo solo otra forma de ego, otra forma de decir, mírenme, soy mejor porque busco la verdad, y no podía escapar de ello. En el cuarto día, dejé de poder distinguir entre sueño y vigilia. Todo se volvió una corriente continua de visiones, memorias, revelaciones. Mi cuerpo se sentía ligero, casi transparente, como si estuviera comenzando a desvanecerme. Y en esa disolución, comencé a ver algo más. Comencé a ver que el ego no era el enemigo. Era simplemente una herramienta que había confundido con mi identidad. Como un actor que olvida que está actuando y cree que realmente es el personaje. Yo era el actor. El ego era solo el papel que había estado jugando. Y había estado jugando ese papel durante tanto tiempo que había olvidado que podía quitarme el disfraz. En el quinto día, algo se rompió. No fue dramático. No hubo revelación cegadora o momento de iluminación. Simplemente, solté la necesidad de ser especial, la necesidad de ser diferente, la necesidad de ser el buscador, el rechazado, el que sufre por la verdad. Y cuando solté, descubrí algo sorprendente. Seguía estando aquí. Sin todas esas identidades, sin todos esos disfraces, todavía había alguien aquí. Alguien más simple, más directo, más real. No era especial, no era diferente. Era simplemente consciente, presente, vivo. Y eso era suficiente. Los últimos 2 días pasaron en una especie de paz vacía. No era la paz de la felicidad o la satisfacción. Era la paz de la ausencia. La paz de no necesitar ser nadie en particular. Cuando el anciano regresó al 7º día, me encontró sentado en la misma posición en que me había dejado, delgado hasta el hueso, con los ojos hundidos, pero extrañamente tranquilo. Has pasado la 6ª prueba, dijo. Pero la séptima es diferente a todas las demás. Me ofreció un cuenco de caldo ligero. Bebí lentamente, sintiendo cómo la vida regresaba a mi cuerpo. La 7ª prueba, continuó el anciano, es la prueba de la compasión.
porque todo lo que has aprendido no significa nada si no puedes llevarlo de vuelta al mundo con un corazón abierto. Pasa un día sin hablar de ti mismo, ni una sola vez. Observa cuántas veces tu mente quiere traer la conversación de vuelta a tu historia, tu experiencia, tu opinión. ¿Qué notaste? Compártelo abajo. Capítulo 8. El espejo del otro. El anciano me dio 3 días para recuperarme del ayuno antes de la prueba final. Durante esos días, comí pequeñas porciones de comida simple. Mi cuerpo lentamente recordó cómo ser un cuerpo otra vez. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La comida ya no era solo combustible o placer. Era comunión, con la tierra, con el sol que la había cultivado, con las manos que la habían preparado. Todo estaba conectado. Y yo finalmente podía verlo. En la mañana del día 19, el anciano me despertó con palabras que me confundieron. Hoy regresarás. ¿Regresar? ¿A dónde? Al mundo, al pueblo más cercano. Caminarás entre la gente otra vez. Y ahí encontrarás tu prueba final. No entiendo. El anciano sonrió con esa sonrisa enigmática que había aprendido a reconocer. Durante estas semanas has aprendido a enfrentar la oscuridad, el agua, el fuego, el aire, la tierra. Has aprendido a enfrentar tu propio ego. Pero la prueba más difícil no es enfrentar los elementos o enfrentarte a ti mismo. Es enfrentar al otro, al ser humano que te confronta con su propia humanidad. Me llevó por un camino que no habíamos usado antes. Después de 2 horas de caminar, llegamos a la cima de una colina desde donde podía ver un pequeño pueblo en la distancia. Caminarás hacia ese pueblo, dijo el anciano, y buscarás a la persona que más te repele, la persona que más juicio despierta en ti, la persona que más te hace querer alejarte. Y cuando la encuentres, te sentarás con ella, la escucharás, la verás, no para cambiarla, no para salvarla, solo para verla como realmente es. Y luego regresarás aquí, y me dirás qué viste. Eso es todo, eso es todo. Pero descubrirás que es la prueba más difícil de todas. Porque es fácil amar la luz cuando estás sola. Es fácil sentir compasión por la humanidad en abstracto. Pero enfrentar a un ser humano real, con toda su fealdad, toda su pequeñez, todo su sufrimiento que se manifiesta como crueldad, eso requiere algo que las otras pruebas no requerían. ¿Qué? Renuncia total a la superioridad. Reconocimiento de que tú eres eso, que no hay separación real entre el santo y el pecador, solo diferentes etapas del mismo camino. Caminé hacia el pueblo con el corazón pesado. Era pequeño, polvoriento, pobre. La gente me miraba con desconfianza. Mi ropa rasgada, mi cuerpo demacrado. Y entonces lo vi. Un hombre sentado afuera de una taberna, borracho a media mañana, su ropa sucia, su aliento apestaba, gritándole a una mujer que pasaba, palabras crueles. Algo en mí reaccionó con repulsión. Me acerqué y me senté a su lado. Me miró confundido. ¿Qué quieres? Nada. Solo sentarme. Permanecimos en silencio. Eventualmente comenzó a hablar. ¿Ves esa casa? Ahí vivía mi familia. Antes del incendio. Mi esposa. Mis 2 hijas. Todos murieron. Yo no estaba ahí. Estaba aquí. Bebiendo. Su voz se rompió. Fue mi culpa. Si hubiera estado ahí, podría haberla salvado. Pero estaba aquí, bebiendo. Así que sigo bebiendo, porque es lo único que silencia sus gritos. Lágrimas rodaron por sus mejillas sucias. Y en ese momento, toda mi repulsión se evaporó. Ya no veía a un borracho vulgar. Veía a un hombre roto intentando sobrevivir. Vi mi propio dolor reflejado en el suyo. Mi propia huida del sufrimiento. Mi propia forma de escapar, aunque la mía había sido la búsqueda espiritual en lugar del alcohol. ¿Era realmente tan diferente? ¿No había estado huyendo yo también? ¿No había estado usando mis preguntas profundas y mi búsqueda espiritual para evitar enfrentar mi propio dolor, mi propia culpa, mi propio miedo? Él bebía para olvidar. Yo buscaba para olvidar. El método era diferente. El impulso era el mismo. Me quedé sentado con él hasta que el sol comenzó a ponerse. No dije mucho. No necesitaba decir mucho, solo estar ahí, solo ver, solo reconocer su humanidad en toda su tragedia y toda su belleza rota. Cuando finalmente me levanté para irme, me tomó del brazo. Gracias, dijo. Y en sus ojos, por un momento, vi claridad. Vi a un ser humano mirándome, reconociendo a otro ser humano. No a un santo mirando a un pecador. No a un buscador mirando a un perdido. Solo humano mirando a humano. Regresé a las montañas mientras la noche caía. El anciano me esperaba junto al fuego.
¿Lo encontraste?, preguntó. Sí. ¿Qué viste? Pensé en todas las palabras que podría usar, pero finalmente solo dije la verdad más simple. ¿Me vi a mí mismo? El anciano asintió. Entonces has completado las 7 pruebas. Has sido iniciado. Pero recuerda esto, la iniciación no es el fin del camino, es solo el comienzo. Ahora sabes que puedes enfrentar la oscuridad, el dolor, el vacío, el ego. Ahora sabes que no estás separado de nada ni de nadie. La pregunta es, ¿qué harás con ese conocimiento? ¿Alguna vez has juzgado severamente a alguien, solo para descubrir que estabas viendo tu propia sombra reflejada? ¿O crees que algunos comportamientos son simplemente imperdonables sin importar la historia detrás de ellos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Capítulo 9. El último umbral. Esa noche, el anciano me llevó a un lugar donde nunca había estado. Era una cámara excavada en la roca, oculta detrás de una cascada de piedra. Dentro, el aire estaba denso con el humo de incienso. En las paredes, símbolos antiguos brillaban tenuemente a la luz de las antorchas. Este es el lugar donde termina la iniciación, dijo el anciano. Pero antes de que cruces el último umbral, debes entender lo que significa. Me senté frente a él. En 20 días, mi cuerpo se había transformado. Estaba delgado, marcado por el sol, las manos callosas. Pero el cambio real no era visible. Has pasado todas las pruebas, continuó. Has demostrado que puedes enfrentar el miedo, la muerte, el dolor, el vacío, el ego, el otro. Pero hay una prueba más. Una que no puedo darte yo. Una que solo tú puedes darte a ti mismo. ¿Cuál? La prueba de regresar al mundo sin olvidar lo que has aprendido aquí. La prueba de mantener tu corazón abierto cuando la vida te golpee. La prueba de recordar que no estás separado cuando todo en tu experiencia diaria te grite lo contrario. El anciano se puso de pie y caminó hacia una pared donde colgaba una túnica blanca simple. Esta es la túnica de los iniciados. Si la aceptas, aceptas también la responsabilidad que viene con ella. Ya no puedes pretender que no sabes. Ya no puedes usar la ignorancia como excusa. Has visto detrás del velo. Has tocado algo real. Tomó la túnica y la sostuvo frente a mí. Pero aquí está la verdad que la mayoría no entiende. Puedes rechazarla. Puedes elegir regresar al mundo como llegaste, como si nada de esto hubiera pasado. Hay quienes hacen exactamente eso. Pasan todas las pruebas y luego, en este último momento, eligen olvidar. Porque recordar duele. Porque vivir con los ojos abiertos es más difícil que vivir dormido. Miré la túnica. Simple. Blanca. Sin adornos. ¿Qué elijo si la rechazo? Eliges la comodidad. La inconsciencia. El derecho a quejarte sin responsabilidad. El derecho a culpar a otros por tu sufrimiento. El derecho a permanecer siendo víctima de tu vida en lugar de su creador. ¿Y si la acepto? Eliges el camino más difícil. Eliges recordar que eres responsable de tu experiencia. Eliges mantener tu corazón abierto incluso cuando duele. Eliges servir a algo más grande que tu pequeño yo, sabiendo que ese servicio no vendrá con aplausos o reconocimiento. El anciano me miró con una intensidad que me atravesó. Eliges vivir despierto en un mundo dormido. Y eso, muchacho, es la verdadera cruz que los iniciados cargan. Silencio. Podía sentir el peso de la decisión. No era abstracta, era real, tangible. El momento que define todo lo que viene después. Porque sabía que tenía razón. Sería más fácil regresar a Jerusalén, reconciliarme con mi familia, retomar el comercio, casarme con alguien apropiado, vivir una vida normal. Podría hacerlo. Todavía podía elegir el camino conocido, el camino seguro. Y parte de mí, una parte cansada, herida, exhausta por 20 días de romperme y reconstruirme, quería exactamente eso. Quería descansar. Quería dejar de buscar. Quería solo ser normal otra vez. Pero había otra parte. Una parte más profunda que toda mi fatiga. Una parte que sabía, con una certeza que iba más allá de la razón, que ya no podía ser normal. Que ya había visto demasiado. Que ya había tocado algo tan real que todo lo demás parecía una sombra en comparación. Si cerraba los ojos a eso ahora, si pretendía que no había sucedido, me pasaría el resto de mi vida como un fantasma, caminando entre los vivos pero ya muerto por dentro. Extendí mi mano y tomé la túnica. Elijo recordar, dije. El anciano asintió lentamente. Y por primera vez desde que lo conocí, vi lágrimas en sus ojos. Entonces has completado la iniciación. Ya no eres quien eras. Y nunca podrás serlo de nuevo. Me puse la túnica. Se sentía ligera sobre mi piel, pero pesaba como el mundo sobre mis hombros. ¿Qué hago ahora? Vives. Regresas al mundo.
encuentras tu forma de servir. Y cuando el camino se vuelva oscuro, cuando olvides, cuando caigas, recuerdas estás 20 días. Recuerdas que has estado en la oscuridad y has encontrado luz. Recuerdas que has estado roto y has sido reconstruido. Recuerdas que no estás solo. El anciano caminó hacia la salida de la cámara, luego se detuvo y miró hacia atrás. Una cosa más. Tu nombre. Has venido aquí sin nombre. Has vivido sin identidad. Pero ahora debes regresar al mundo con un nombre. ¿Quién eres? Pensé en eso. Pensé en quién había sido cuando llegué. El hijo rechazado. El buscador. El que sufría por la verdad. Pero ya no era ninguna de esas cosas. No lo sé, dije honestamente. El anciano sonrió. Perfecto. Ese es tu nombre entonces. El que no sabe. Porque solo los que admiten que no saben pueden seguir aprendiendo. Piensas que necesitas tener todas las respuestas antes de actuar. Pero, ¿qué pasaría si la verdadera sabiduría fuera admitir que no sabes y actuar de todas formas? ¿Estás dispuesto a vivir con esa incertidumbre? Responde honestamente en los comentarios. Epílogo. Dejé el desierto al amanecer del 21º día. El anciano me acompañó hasta el borde de las montañas. ¿Volveré a verte? Si es necesario, me encontrarás. Los maestros aparecen cuando el estudiante está listo. ¿Hay más que aprender? El anciano rió. Siempre hay más. Lo que has aprendido aquí no es el fin, es apenas el alfabeto. Ahora debes escribir tu propia historia. Miramos el amanecer pintar el desierto de oro. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuántos completan la iniciación? El anciano pensó por un momento. De cada 100 que llegan, tal vez 10 pasan la primera prueba. De esos 10, tal vez 3 pasan la tercera. De esos 3, tal vez uno llega hasta el final. Y de los que llegan hasta el final, tal vez la mitad realmente acepta la túnica. ¿Por qué tan pocos? Porque es más fácil quejarse de estar dormido que despertar. Porque el sueño, aunque es una prisión cómoda. Porque la libertad real viene con una responsabilidad que la mayoría no está dispuesta a aceptar. Comenzó a alejarse, luego se detuvo una vez más. Una última cosa. Guardarás el secreto de lo que sucedió aquí. No para proteger el secreto, sino para proteger a quienes no están listos. Las palabras no pueden transmitir lo que has experimentado. Solo la experiencia misma puede enseñar. Así que no intentes explicar. Solo vive de manera que otros se pregunten qué has encontrado. Y cuando pregunten, no les des respuestas. Señálales el camino hacia el desierto. Y con eso, se fue. Caminé de regreso hacia Jerusalén, sabiendo que todo había cambiado y nada había cambiado. El mundo seguía siendo el mismo, pero yo no. No sabía qué haría. No sabía cómo viviría con lo que ahora sabía. No sabía si podría mantener mi corazón abierto en el mundo que me esperaba. Pero por primera vez en mi vida, esa incertidumbre no me aterrorizaba. Porque había aprendido algo más profundo que cualquier respuesta. Había aprendido a sentarme en la pregunta, a bailar con lo desconocido, a confiar en el proceso incluso cuando no entendía el plan. Había sido iniciado en el misterio más grande de todos, que la vida misma es la iniciación, que cada momento es una prueba, que cada encuentro es un maestro, y que el desierto no es un lugar, es un estado de ser, un lugar dentro de cada uno de nosotros donde podemos ir cuando necesitamos ser destrozados y reconstruidos. Los secretos de los esenios no eran técnicas o rituales o conocimientos ocultos, eran más simples y más profundos que eso, eran la verdad de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Que el maestro que buscas fuera eres tú mismo, que el templo que buscas está en el desierto de tu propio corazón, y que el único requisito para entrar es estar dispuesto a morir a quien piensas que eres, para descubrir quién realmente eres. Esto es lo que aprendí en 20 días en el desierto, y esto es lo que espero que tú también descubras, cuando llegue tu momento de cruzar el umbral. Elige un ritual de transformación personal y practícalo durante una semana. Puede ser ayuno de algo que te distrae, silencio en ciertos momentos, caminar descalzo cada mañana. Regresa aquí y cuéntanos qué descubriste sobre ti mismo. Tu experiencia puede ser la señal que alguien más necesita para comenzar su propio camino.